Por ejemplo, nosotros invitamos a nuestros hijos o le decimos a nuestros hijos, bueno, vienen a la visita, vengan a la casa, almuerzan, y nuestros hijos con un celular ahí todo el tiempo. Y uno hablándoles y ellos con el celular ahí. ¿Cómo te sientes? Ahora, ¿cómo se siente o qué actitud puede tener nuestro Padre cuando nos convoca a una santa reunión en donde su presencia magnífica está en medio de nosotros y nosotros no estamos prestando el absoluto de nuestra atención a Él? Él es digno, dignísimo, merecedor de que le prestemos toda la atención. Por eso nos desanclamos, nos despegamos de este mundo durante este tiempo para rendir toda nuestra alabanza al Señor. Ese es el propósito por el cual estamos esta mañana aquí, rendirle todo nuestro ser al Señor. Rendición. Me rindo, Señor. Me rindo de celular, me rindo de preocupaciones, me rindo de enfermedad, me rindo de todo y vengo a adorarte de todo corazón. Amén. Amén. La palabra del Señor dice en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6. Evangelio de Mateo, capítulo 6. Versículo 9 en adelante. Ustedes deben orar así. Vamos a orar todos. Padre nuestro, pongamos en pie, por favor. Padre nuestro, todos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Amén. Amado Señor, en esta mañana tu iglesia, tus hijos, estamos aquí reunidos diciéndote Padre nuestro. Padre nuestro, hermoso Dios, glorioso Señor, que eres Padre. Nuestro Padre, que nos has adoptado como hijos tuyos conforme a tu plan de redención. Y nos has reunido como iglesia para en este día estar en tu presencia, a tu alrededor. El centro de esta reunión, de este lugar, de esta convocatoria eres tú. Tú estás aquí. Porque tu palabra nos ha dicho, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo habitaré con ustedes, ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Gracias, Señor, por habernos hecho hijos. Hijos que venimos a la casa de nuestro Padre con un propósito. Santificado sea tu nombre. Esta mañana queremos santificar tu nombre, glorificarte por quien tú eres, por tu carácter, por tu voluntad perfecta, por tu santo decreto, por tu providencia que es inalterable. Oh Señor, bendito sea nuestro Dios. Y nos unimos a la voz del salmista que dijo: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. De nuevo, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Para eso estamos esta mañana, para reconocerte, para que nuestra alma, nuestro ser, todos nosotros, la iglesia, te bendigamos de alma y de corazón. Oh Señor, y hágase tu voluntad en esta tierra como se hace en los cielos. Hoy, Señor, estamos reunidos para que tú establezcas tu reino en nuestras vidas, para que tú establezcas tu reino en nuestras familias, para que tú establezcas tu reino en la iglesia. Y tu reino es paz, y tu reino es gozo, y tu reino es justicia, Señor. Y aquí estamos expuestos para que tú establezcas tu reino en nosotros.
y que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Y que disfrutemos el vivir en tu reino y que disfrutemos que tú hagas tu voluntad en nosotros. Porque mientras hemos vivido en nuestro reino y hemos hecho nuestra voluntad, la verdad que solamente vivimos cansados, agobiados, el pecado nos altera. Y lo peor del caso es que nuestro destino eterno es la muerte eterna, el fuego del lago de fuego y azufre, el infierno. Oh Señor, gracias por llamarnos a estar en ti. Gracias, Señor, porque tú has hecho tu voluntad en nosotros. Amado Dios, hoy estamos en tu presencia y te pedimos perdón por nuestros pecados. Perdónanos, Señor, cada pecado que hemos cometido. Pudiéramos estar aquí de nuevo otra semana confesando cada uno de nuestros pecados. Y aún se nos quedarían muchos. Porque, Señor, hemos pecado de pensamiento, de palabra, de obra, por omisión. Hemos pecado por los deseos de la carne, por la codicia de los ojos, por la vanagloria de la vida. Hemos pecado delante del Dios que es santo, 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 y que nos ha constituido a nosotros en hijos santos, para que vivamos vida santa delante de ti, como hijos amados y santificados y llenos del Espíritu Santo para vivir vida santa. Pero aún pecamos, Señor. Por eso te pedimos perdón. ¿A quién iremos? ¿Quién perdonará nuestros pecados? Solo tú, Señor, puedes perdonar pecados. Tienes la autoridad para perdonar pecados. La sangre del Cordero aún fluye de la cruz para perdonar nuestros pecados. Y tu palabra dice que nosotros somos perdonados de los pecados. Y es el mayor gozo que debemos tener, ser perdonados de nuestros pecados. Por eso esta mañana venimos inclinando nuestro rostro, pidiendo perdón por nuestros pecados, compungiéndonos, porque el pecado no nos da placer ya, Señor. El pecado es aborrecible a la vida de los santos y fieles. El pecado es oprobio contra ti, Señor. Es ofensa contra ti. Y no queremos agraviarte más, nuestro Señor. Que tu Espíritu Santo obre en nosotros. Como dice tu palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos por nuestros pecados y limpiarnos de nuestras iniquidades. Aquí estamos, Señor, como iglesia, como cuerpo de Cristo. Perdónanos por nuestros pecados, te lo suplicamos. Reflexionemos por un momento en nuestros pecados, en la gravedad de nuestros pecados, y pidamos perdón por nuestros pecados. Señor Dios, ¿qué sería de nuestra vida si no hubiéramos recibido el perdón de nuestros pecados? Seguiríamos muertos en los delitos y pecados. Pero ahora, Señor, limpios de nuestros pecados, con un corazón puro, con unas manos limpias, con unos labios purificados, con un corazón que ha entrado en comunión contigo, podemos rendirte un culto de adoración que sea santo y agradable a ti. Podemos decir: Espíritu Santo, guíanos a darte una adoración como conviene a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Guíanos, Señor. En el nombre de Jesucristo ponemos delante de ti cada acto de este culto para que seas tú dirigiéndonos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos amados.
Vamos a cantar a nuestro Señor. Vamos a cantarle con glorificación, con alegría, con alabanza suprema. Y hay un himno que nos conduce a esa adoración por la mañana. Por la mañana, himno número 94. Y podemos cantar a nuestro Señor alabanzas gloriosas. Amado Rey, dirígenos a que esta mañana, a que de una manera metafórica, hoy, el día del Señor, en la mañana de toda la semana, podamos presentarnos a ti y te dirijamos nuestra alabanza. Gracias porque hoy podemos contemplarte en tu gloriosa majestad y rendirte nuestra adoración y alabanza a través de estos salmos y cánticos espirituales. Que nuestro deseo es sean agradables a ti. Y una de las razones por las cuales hemos de adorar a nuestro Señor, y como lo vamos a meditar en el sermón de esta mañana, es nuestra redención. Y vamos a cantarle a nuestro Señor una adoración, exaltando la redención, la obra redentiva de Él para nosotros. Señor Dios, hoy reconocemos el poder de nuestro ser, de nuestro Redentor, y la grandeza de nuestra salvación. Por eso te traemos este cántico, Señor. Mi culpa llevaste en la cruz. Himno 336. Mi culpa Él llevó. Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos. Hebreos 9:28. Cantemos con gozo a nuestro Señor.
Amén. Mi culpa Él llevó. Gracias, Señor. Porque tú cargaste en la cruz con toda nuestra culpa. Pero, Señor, nosotros tuvimos un perdón de pecados judicial, permanente. Ya fuimos perdonados de todos nuestros pecados. Pero también nos has dado un perdón relacional. Un perdón de cada día, de cada momento en que pecamos. Y al pecar podemos venir a ti. Señor, muchas veces no comprendemos esa diferencia entre el perdón judicial y el perdón relacional. Hoy a través de este cántico queremos adorarte, Señor, porque nos has dado el perdón judicial. A través de este cántico podemos decirlo, mi culpa Él llevó, ya libre de condenación estoy. Pero ahora vamos a cantar, Señor, porque tú nos diste un precioso manantial donde somos perdonados permanentemente de nuestros pecados. Les invito al himno 524. Hay un precioso manantial. Hay un precioso manantial. 524 nos habla del perdón permanente de nuestros pecados, de la fuente del perdón de nuestros pecados. Himno 524. Hay un precioso manantial. Purifica
disposición, así en pies. Vamos a escuchar la palabra de Dios, la lectura pública de la palabra de Dios. Y hoy, por la gracia del Señor, se nos concede leer una vez más uno de los versículos insignes de la fe cristiana. Uno de los capítulos insignes de la fe cristiana. Éxodo, capítulo 20. Y nuestro hermano Alessandro va a leerlo en favor de toda la iglesia, anunciando que para la próxima semana el capítulo 21 debe ser leído o ha de ser leído por nuestro hermano Juan Darío, y el capítulo 22 ha de ser leído por nuestro hermano Carlos Mario. Por favor, prepárense, léanlo diligentemente en sus casas para venir a leerlo aquí con honor al Señor. Amén. Leo la palabra del Señor en favor de ustedes. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. No pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo ni su esclava, ni su buey ni su burro, ni nada que le pertenezca. Ante ese espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Así que le suplicaron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. No tengan miedo, les respondió Moisés. Dios ha venido a ponerlos a prueba, para que sientan temor de él y no pequen. Entonces Moisés se acercó a la densa oscuridad en la que estaba Dios, pero los israelitas se mantuvieron a distancia. El Señor le ordenó a Moisés: diles lo siguiente a los israelitas: ustedes mismos han oído que les he hablado desde el cielo. No me ofendan, no se hagan dioses de plata o de oro, ni los adoren. Háganme un altar de tierra y ofrézcanme sobre él. No, 24. háganme un altar de tierra y ofrézcame sobre él sus holocaustos y sacrificios de comunión, sus ovejas y sus toros. Yo vendré al lugar donde les pida invocar mi nombre y los bendeciré. Si me hacen un altar de piedra, no lo construyan con piedras labradas, pues las herramientas profanan la piedra. Y no le pongan escalones a mi altar, no sea que al subir se le vean los genitales. Amén. Palabra de Dios. Amén. Ahora nuestro hermano Mauricio Rodríguez va a interceder, que es una de las actividades o una de las tiempos del culto, nuestra intercesión por las iglesias hermanas. Hoy el hermano Mauricio orará por la iglesia Palabra de Gracia en Cochabamba. Padre, en esta maravillosa y hermoso día que nos has dado para reunirnos como iglesia, y como parte de la adoración a ti, Señor, elevamos oraciones por nuestras iglesias hermanas, la iglesia en la ciudad de Cochabamba, Bolivia,
por sus pastores Daniel y Jeremy Vilca y Alfredo Nogales. Oramos para que en este día seas tú trayendo un crecimiento espiritual, mi amado Rey, para que la iglesia sea creciendo en unidad de pensamiento, para que la iglesia sea unida perfectamente a Cristo, mi amado Señor, para que ellos puedan tener deleite cada día más con tu palabra, Señor, que puedan llegarse cada día más a ti, deleitarse en tu presencia, mi amado Señor. Que seas tú, Señor, abriendo los cielos de una manera sobrenatural sobre sus vidas. Que esta iglesia, mi amado Dios, pueda crecer cada día en el área evangelística, en el área ministerial, mi amado Señor. Que seas tú bendiciéndoles a ellos en el área económica también, Padre. Que seas tú trayendo sanidad sobre cada uno de ellos, Padre. Pero sobre todo, que ellos puedan crecer cada día más en el conocimiento de nuestro buen y soberano Dios, para que puedan ofrecerte culto de alabanza y de adoración como lo ordena tu palabra, para que puedan vivir conforme a tus mandatos y a tus estatutos, mi amado Señor, y que el corazón de ellos sea transformado en verdaderos adoradores, Padre, que te adoren en espíritu y en verdad, Señor. Es en el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, hermanos. La palabra del Señor dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 8, dice: recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Hasta aquí la palabra del Señor. Una parte fundamental, importante del culto al Señor es presentarle a Él nuestras ofrendas pecuniarias. Porque el Señor ama al dador alegre y su presencia está aquí. Y en medio de su presencia, como iglesia, vamos a dar. No por necesidad, como dice el texto. No por necesidad, no de mala gana, no por obligación, sino por el gozo que nos da caminar en el Señor, estar en el Señor. Y no lo hacemos para recibir las bendiciones, no. En realidad nosotros no damos esperando que Dios nos bendiga. Realmente ya Dios nos bendijo. Y como Dios nos bendijo, nosotros le traemos a Él la ofrenda de gratitud y acciones de gracias. Hermanos, cada uno dé como a propósito en su corazón. Y dar como a propósito en su corazón no es dar lo que mi corazón quiera dar, porque nosotros tenemos un corazón todavía bastante perjudicado por el pecado. Cuando el Señor dice cada uno dé como a propósito en su corazón, está hablando de su decisión de fe. Está hablando de su consagración de fe. Está hablando de su caminar en el Señor. Nos hemos propuesto caminar en el Señor. Nos hemos propuesto extender el reino de Dios en la tierra. Nos hemos propuesto la obra de la iglesia. Por lo tanto, damos con corazón alegre. Demos con corazón alegre, hermanos. Entre tanto, nuestro amado hermano está tomando las ofrendas. Les ruego el favor de que vayamos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. En el capítulo 1, y vamos a leer de los versículos 1 al 14. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14. Leemos la santa palabra del Señor. Vamos a esperar un momento mientras
están organizando la transmisión. Perdónenme, es que ubicado el atril a este lado para que más personas puedan ver desde su puesto. Bastante más atrasito. Eso. Muy bien, mi hermano. Perdonen los hermanos que están allá en la transmisión. Es parte de la organización que en ocasiones debemos tomar. Muy bien, hermanos, vamos a ir al texto en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14. Pero antes de leer la palabra, vamos a orar, porque la palabra es espíritu y es vida. Y nosotros somos todavía de carne y todavía no tenemos toda esa capacidad de comprender la palabra. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé entendimiento de la palabra. Amado Dios, Señor, Padre nuestro, amado Jesucristo, nuestro Redentor, la palabra de Dios viviente, la palabra de Dios que bajó del cielo, Espíritu Santo Consolador, tus palabras son espíritu y son vida, y tú estás aquí, has hecho tabernáculo en nuestro ser y nos das tu palabra. En esta mañana estamos ante ti y ante tu palabra para glorificarte, y te glorificamos cuando te conocemos a través de la palabra. Por favor, Señor, revélate a nosotros hoy en tu palabra, que hoy a través de la lectura, la meditación o explicación del texto y la aplicación del texto a nuestras vidas, podamos conocerte, Dios Todopoderoso, grande, majestuoso y santo. Gracias, Señor, porque has querido hablar de una manera especial, de una manera particular a tu iglesia, y a través de tu palabra tu iglesia es edificada, supremamente edificada, porque nosotros estamos en un proceso de edificación hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Pero también, Señor, te damos gracias porque ante la predicación del evangelio, aquellas personas que aún no han escuchado la palabra de fe, hoy por tu gracia escuchen. Y la palabra dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y al Señor le plació que fuera por la predicación de la palabra, que los que aún no conocen crean y tengan la vida eterna. Derrama bendición hoy con tu palabra en esta tu iglesia. De mi parte, Señor, me presento como un siervo al que le hace falta mucho, un siervo inútil, que solamente puedo ser un instrumento de mi Dios. Te suplico, por favor, Señor, dame la sabiduría y el denuedo para exponer tu palabra, pero dame también la fortaleza, dame las palabras correctas, Señor, para exponer el texto, para explicar el texto y para llevar a la aplicación el texto, para que a ti y solamente a ti sea toda la gloria, para que tu iglesia sea edificada y para que los no creyentes sean salvados. Todo esto te lo suplicamos por la obra, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. A Él la gloria por siempre. Amén y amén. Así dice el Señor a su iglesia bíblica Ríos de Gracia en esta mañana del día del Señor 12 de febrero de 2023. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo,
para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Amén. Alabamos al Señor. Podemos sentarnos. En la semana anterior comenzamos un paseo, un viaje precioso por este texto que es riquísimo. La semana pasada hablamos de que es un texto supremamente rico en contenido teológico. Y este texto, además de ser riquísimo en contenido teológico, aunque en la traducción a nuestro idioma español ya no es un poema, en el idioma griego fue un poema compuesto por el apóstol Pablo. Un poema cuyo propósito es exaltar a Dios, alabarle de todo su corazón. Un poema de un hombre enamorado de Dios. Y no solamente es un poema de un hombre enamorado que adora a Dios, sino que Dios, el Señor, el Espíritu Santo, que es el autor de ese poema, el autor primario de ese poema, que inspiró al apóstol Pablo, él le condujo a escribir el poema. ¿Por qué? Porque para nosotros es más fácil aprendernos las cosas por medio de un poema. Yo recuerdo que los poemas en mi juventud eran fáciles de aprender. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, recordamos aquel poema de Rin Renacuajo, de Rafael Pombo. Creo que muchos lo recordamos aquí. Eso fue hace... Yo creo que eso ya no lo enseñan en las escuelas. Pero hermanos, ¿cuántos de ustedes se saben el Salmo 23? ¡Oh, hermoso poema! El Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y así es un hermosísimo poema que es fácil aprender. Es fácil aprender. Bueno, pues el Señor le dio al apóstol Pablo la revelación de este texto en forma de poema para que la iglesia se lo aprendiera. La iglesia primitiva se sabía este poema y lo recitaba y lo cantaba como himno. De hecho, nuestros himnos son poemas. Son poemas hermosos que exaltan a Dios en su ser, en su carácter, en su voluntad, en su obra redentiva. Entonces, este hermoso poema fue dado por Dios, el Espíritu Santo, al apóstol Pablo, y es conocido como la doxología. La semana pasada hablamos un poco de eso. Recordamos que la palabra doxología es un término griego compuesto de la raíz doxa, que significa fama, opinión, alabanza, gloria, y el sufijo logos, que significa palabra, estudio, tratado, conocimiento. Y llegamos a la conclusión de que su significado para la iglesia es una exaltación a Dios, o también una oración de alabanza dirigida a Dios. Entonces es un poema de suprema exaltación a Dios. Es un poema oración de alabanza dirigida a Dios. Aquel día que tú no tengas que decirle al Señor en tu oración, porque nos pasan días así, ¿cierto que sí o no? A mí me pasa. Pastor, ¿usted viene ahí? Sí, a mí me pasa. Soy un ser humano. Me arrodillo y digo, Señor, ilumíname.
estoy cansado, quizás no hay palabras. Entonces vete a este poema hermoso y ora en base a ese poema, o al poema, o al Padre Nuestro que tuvimos al principio, o a uno de los salmos. Entonces es una oración de alabanza dirigida a Dios. Vimos la semana anterior también que la intención del apóstol Pablo es la de transmitir a las iglesias un ejemplo de la verdadera adoración al Señor. Y recordamos que Pablo estaba como, él estaba en Cartagena, estaba playa, brisa, sol y mar. No, el apóstol Pablo estaba encarcelado. Estaba encarcelado. ¿Y por qué estaba encarcelado? Por predicar el evangelio. En otras palabras, ¿por culpa de quién estaba encarcelado el apóstol? Por causa de Cristo. El Señor ya lo había dicho: dichosos cuando los encarcelen por causa de mi nombre, serán bienaventurados. Y eso le sucedió al apóstol Pablo, gloria a Dios. Pero entonces, sentémonos en la prisión con el apóstol Pablo, allí en la cárcel. Y el apóstol Pablo de pronto empieza a escribir el poema, o a decirle a un amanuense: escríbame este poema. Alabado sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. Un momentico, Pablo. Aguanta. ¿Cómo así que tú estás preso por causa de Cristo y ahora estás haciendo una alabanza a Él? ¿Por qué no reniegas más bien de tu fe? Estás preso, ¿no te das cuenta? Apóstol Pablo, ¿tú por qué? ¿A ti por qué te dio por alabar al Señor? ¿No ves que estás preso? ¿Estás pasando por una tribulación? Y el apóstol Pablo dice: no, yo haré este poema para el Señor. Estoy inspirado para alabar a mi Señor. Y en este poema, inspirado por el Señor, el Espíritu nos conduce a conocer quién es el Dios que adoramos. El apóstol Pablo en el poema quiere transmitirnos quién es ese Dios al que adoramos, al que él, aún estando en la cárcel, adora de todo corazón. Y nos conduce a conocer cuál es la razón, el por qué nosotros hemos de adorar a Dios a pesar de lo que nos pasa. Y en tercer lugar, el texto también nos enseña cómo adorar a Dios. En la semana anterior nosotros tuvimos un sermón titulado El Dios de nuestra adoración, y en ese sermón el Espíritu Santo nos dio la respuesta a la primera pregunta: ¿quién es ese Dios que adoramos? Y haciendo un breve repaso de ese sermón en favor de aquellos hermanos o aquellos visitantes que la semana pasada no estuvieron, entonces vamos a conectarlos en la historia, vamos a conectarlos en el relato. Entonces vimos que cuando el apóstol Pablo escribía sus cartas, él lo hacía con una estructura, él lo hacía de una forma muy especial, y es una forma también para fácil aprendizaje. ¿Recuerdan cuál es la estructura de las cartas paulinas? Que lo hemos visto muchas veces también el hermano Rafael, aún el hermano Samuel nos han enseñado, yo lo he enseñado varias veces. ¿Cuál es la estructura de esas cartas paulinas? Lo que se llama estructura literaria. Vimos que esa estructura está conformada primero por un breve saludo, el cual ya estudiamos. Luego vimos que contiene un cuerpo, y ese cuerpo está dividido en dos partes fundamentales. Todas las cartas del apóstol Pablo tienen, el cuerpo tiene dos partes fundamentales. ¿Cuáles son? Saludo.
No, el saludo ya lo vimos. El cuerpo está dividido en dos partes. Primero, una exposición teológica. El apóstol Pablo se explaya en la exposición teológica. Él enseña teología en su carta. Pero en la segunda parte nos habla de la práctica de la teología. La semana pasada veíamos que teología o conocimiento sin práctica nos conduce a vanidad. Pero también práctica sin teología es ignorancia y nos conduce a error. Bueno, entonces tenemos el saludo, la carta, el cuerpo de la carta en dos partes, una teológica y una práctica, y finalmente una despedida. Y aquí estamos en el capítulo 1. Y el apóstol Pablo nos introduce al aspecto teológico de la carta, y lo hace a través de un poema titulado o llamado, conocido como la doxología. Y vemos cómo este poema es un compendio resumido de la teología propia, de la revelación personal de Dios. En este texto el Espíritu Santo nos revela algunos de los principales atributos de Dios. Nos lleva a conocer su ser, su carácter y su voluntad. Quizás el más importante aspecto de la teología propia que trata el apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en este texto, es la Trinidad. Vimos varios pasajes en donde es evidente la Trinidad, y concluimos hace 8 días que no puede haber refutación, no hay base para esas falsas teologías como el unitarismo o el desconocimiento de Jesucristo como Dios, el desconocimiento de la Trinidad. La teología de este texto, de este poema, nos lleva a conocer el ser de Dios en su trina deidad. Es irrefutable. Ahora, allí se presentan las tres personas en la unidad, pero desarrollando tres funciones redentivas diferentes. El Padre planea, el Hijo ejecuta y el Espíritu Santo aplica. Pero también vimos otros atributos de Dios. En el versículo 4 vimos la santidad de Dios. En el versículo 4 también vimos la eternidad de Dios y la soberanía de Dios. En el versículo 4 vimos la elección, el Dios que elige. En el versículo 11 vimos la predestinación. En el versículo 10, ¿quién determina que Dios es el Señor de los tiempos? En el versículo 14 vimos la inmutabilidad de Dios. En el versículo 11 la paternidad de Dios. En el versículo 13 Dios es verdad. En los versículos 7, 8 y 13 y 14 vimos a Dios como redentor. En el versículo 9 vimos el Dios revelado, el Dios conocible. Versículos 6, 12 y 14 vimos al Dios digno de adoración y de gloria. Y versículos 9 y 11 vimos el Dios de propósitos en su decreto y su voluntad. Eso lo vimos en la semana pasada. En la predicación de esta mañana, el Espíritu nos da la respuesta en el texto a la segunda pregunta. ¿Qué razón nos asiste para adorar a Dios? ¿Por qué como iglesia adoramos a Dios? ¿Por qué tú adoras a Dios? Y el sermón de esta mañana se titula La causa de nuestra adoración. Y retomamos la pregunta que le hicimos al apóstol Pablo. Apóstol Pablo, en medio de esa tribulación, en medio de la cárcel, ¿por qué adoras a Dios? Él es la causa de tu aflicción. ¿Por qué adoras a Dios? Pero ahora personalizamos a esa pregunta. ¿Por qué, si aún siendo cristianos sufrimos tribulaciones, enfermedades, persecuciones, ataques del enemigo, injurias? ¿Por qué hemos de adorar a Dios? Porque saben una cosa, este es un argumento frecuente para no adorar a Dios. Hermano, ¿y usted por qué no vino el domingo a la iglesia? Ay, pastor, usted no sabe, pastor.
Una cosa muy dura, muy dura. Yo no tenía fuerzas para venir a la iglesia. Tuve un problema en la casa. Hermano, y es cuando debes venir a la iglesia. Hermano, ¿por qué no asististe el domingo a la iglesia? ¿Por qué no estás en el culto de adoración? Ay, hermanos, estoy muy enfermo, estoy muy mal, me siento muy mal. Entonces, no, yo me quedé en la casa reposando. Pues hermano, ahí es cuando más debes venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque es en la iglesia donde el poder de la palabra de Dios te insufla esa sanidad que el Señor proveyó en la cruz del Calvario. Porque dice, y por sus llagas fuisteis vosotros sanados. ¿Por qué hemos de venir a la iglesia? Hay muchas razones. Pero resulta que nosotros damos sin razones al no venir a la iglesia, al no buscar la presencia del Señor, a no buscar su adoración, a no darle su adoración. Hermano, ¿hiciste el devocional esta mañana? Ay, no, pastor, es que usted no sabe cómo estoy, no tengo aliento, ya, estoy muy mal, me cogió el tiempo, se me hizo tarde. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos en alta estima el tener esa comunión con Dios. Y nos hacemos la pregunta, ¿por qué si aún siendo cristianos se supone que siendo cristianos todo nos va a ir bien? No. Perdónenme, pero no. Nosotros no vinimos a ser cristianos para que todo nos vaya bien. Nosotros vinimos a ser cristianos para ser hijos de Dios. Y no vinimos por cuenta propia. Fue Él quien nos trajo. Para adorar a Dios, para ser sus hijos muy amados. Pero el Señor Jesús nos hizo una promesa por allá, si mal no recuerdo, en Juan capítulo 16. En el mundo van a tener aflicciones, mis muchachitos. En el mundo van a sufrir, pero no se preocupen, yo vencí al mundo. Amén. O sea, no vivan en las aflicciones, pongan sus ojos en mí, que soy el autor y consumador de la fe. Entonces nos preguntamos, Señor, ¿por qué si como cristianos sufrimos, hemos de adorar a Dios? Y la respuesta del Espíritu Santo la encontramos en el versículo 3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Apóstol Pablo, ¿y por qué? ¿Por qué alabado sea Dios? Si mire lo que estoy pasando. Porque, y ahí le hago el énfasis, no está la palabra porque, sino que, y ahí le hago un énfasis añadido, porque Él nos ha bendecido en las regiones celestiales con algunas bendiciones. Nos faltan otras, tenemos que orar por otras. No, el Señor dice, Él nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Pero Señor, yo no me siento bendecido. Los exámenes médicos me salieron que yo tengo cáncer. ¿Qué me voy a morir? Mi esposa está que se divorcia de mí por mi fe. Estoy perdiendo mi empresa, la crisis económica me tiene, estoy al borde de los nervios. He perdido mi empleo, como hay ahorita recorte de personal, me echaron. ¿Es eso bendición? Espíritu Santo, y eso es bendición. Tu palabra dice que yo ya fui bendecido con todas las bendiciones espirituales. ¿Es eso bendición, hermano? Sí, eso es bendición. Porque el Señor dice, todas las cosas que te suceden, te bendicen, vienen como bendición de Dios. Porque no importa lo que pase en este mundo, lo que Dios está haciendo en ti es formándote a la imagen de Cristo y preparándote para la esperanza gloriosa que tenemos. Ir a morar para siempre con Él, vivir con Él, estar con Él por la eternidad, ser librados del fuego del infierno.
¡Qué bendición tan grande! Entonces, ¿cuál es la bendición que nosotros hemos recibido de Dios? Que nos debe impulsar, que nos debe, como un cohete, disparar a adorar al Señor. Hemos de adorar a Dios por la gran bendición perfecta en Cristo. Él nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. ¿Y cuál es esa bendición perfecta en Cristo? La redención. Y así como este texto es un resumen de la teología propia, también lo es de la soteriología. ¿Qué es soteriología? El estudio de la redención. Soterios, salvación, liberación, y logos, tratado, estudio. La doxología se centra en la adoración a Dios por su obra redentiva. Por la obra del Dios Trino, el Padre nos redime, el Hijo nos redime, el Espíritu Santo nos redime. Y es lo que vamos a mirar hoy. Vamos a ir al versículo 7. Y vamos a mirar la causa de la redención. Versículo 7. El Señor nos dice: en Él tenemos la redención. ¿Y en qué consiste esa redención? La redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. El perdón de nuestros pecados. ¿Cuál es la causa de qué origina que tenga que haber una redención? El pecado del hombre. Es por el pecado del hombre que Cristo tiene que dejar de estar en la gloria del Dios eterno, humannarse, venir y morir en una cruz para derramar su sangre preciosa y darnos la salvación. Es por nuestro pecado. ¿Y qué es nuestro pecado? Lo insisto, para aquellos que aún todavía no comprenden la gravedad del pecado. Porque siempre pensamos, no, es que el pecado es bobaditas, ¿no? Pues yo salí con otra mujer que no es mi esposa porque usted sabe la necesidad que tenemos. Yo me robé esa plata porque es que no tenía para el mercado. Yo hice esto por eso. Centramos el pecado en nuestros actos, pero el pecado no se centra en nuestros actos. Dios no nos está castigando por la gravedad de nuestros actos. El acto en sí no es lo grave. Lo grave del pecado es contra quién lo cometemos. Porque el pecado consiste, el objetivo del pecado es usurpar el trono de Dios, es expulsar a Dios de su trono, de su gloria. Por allí comenzó todo, en Génesis. Cuando el Señor le dijo a Adán: no coma del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque si comes de ese árbol ciertamente morirá. Y la serpiente, de Gironda, le dice a Adán y le dice a Eva, y Adán, que estaba ahí, dice: no, hombre, eso no es cierto. ¿Qué le van a creer a Dios? No van a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen de esa frutica tan rica, exquisita, ¿no la han probado? Pruébenla. Si ustedes comen de esa fruta, van a ser como Dios y van a conocer el bien y el mal. ¡Wow! Van a ser poderosos. En otras palabras, muchachos, ustedes no van a volver a necesitar de ese Dios. Ya no necesitan a Dios. Pues si ustedes van a ser dioses, ¿para qué Dios? Vivan bacanos sin Dios. Vivan chévere. Vivan la vida buena. No se dejen oprimir por ese Dios. Sáquenlo de su trono y siéntense ustedes en el trono de Dios. Ese es el origen del pecado. Un corazón perverso que quiere usurpar el trono de Dios. Y cada vez que nosotros pecamos, estamos usurpando el trono de Dios. Y estamos escuchando a la serpiente que dice: no le obedezcas a Dios, quita a Dios de su trono y ponte tú mismo allá. Es terrible eso. La gravedad del pecado no es lo que hacemos. Porque podemos decir: no, pero es una mentirita piadosa, sencilla,
humana. No, hermanos, mentir es pecado, robar es pecado, injuriar al prójimo es pecado, falso testimonio es pecado. No, pero ¿qué tiene que ver? Eso era para el tiempo antiguo, eso era para Israel. No, Señor. El no obedecer el mandamiento de Dios es pretender quitar a Dios de su trono. Y esa es la gravedad del pecado. Para yo sentarme en el trono, esa es la gravedad del pecado. Ahora, si nuestro padre Adán y consecuentemente toda la generación adámica, o sea, todos los seres humanos, no hubiéramos pecado, pero no necesitamos redención. Pero como Adán pecó y después de él toda la humanidad pecó, era necesaria una redención. ¿Qué significa la redención? La palabra redención significa pagar un precio, pagar el precio del rescate. Pero ¿qué significa teológicamente la redención? Teológicamente significa que haya alguien que pague el precio por nuestro pecado aleve y grosero. Pero ningún hombre puede pagar por nuestro pecado. ¿Por qué no? Porque en sí ya es pecador. Y si no alcanza a pagar por su pecado, pues menos va a pagar por los de otros. Entonces se necesita uno que no haya pecado, uno que sea perfecto y santo. Y como en la tierra no lo hay, el Señor lo envía desde el cielo y es su propio Hijo. Por eso Él tiene que ir a la cruz para pagar por nuestros pecados. Esa es la redención. Y de eso es lo que nos habla el apóstol Pablo en este precioso verso, en donde exalta a Dios por su redención. Si nosotros no conocemos la teología de la redención, no podemos adorar a Dios. Ay, no es que yo adoro a Dios, tan lindo Dios, tan hermoso Dios. Siéntese, Dios, mire, yo le voy a apartar su asientico para que se siente conmigo y vamos a orar. ¿No conoces a Dios? El Dios de la redención, ¿quién es para ti? El texto nos enseña acerca del pecado. Y nos enseña acerca de la necesidad de la redención. Y nos enseña acerca de la provisión de la redención. Y nos enseña que el único medio de la redención es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Lo leemos en el verso 7. Volvamos a leer porque a veces se nos olvidan las cosas. Y el Señor dice en el verso 7: en Él tenemos la redención. ¿Cómo? Mediante su sangre. ¿Cuál es el medio de la redención? La sangre de Cristo, el sacrificio vicario de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el fruto de la redención? El perdón de nuestros pecados. ¿Y cuál es la naturaleza de la redención? ¿De dónde surge esa redención? El mismo texto lo dice: conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Y en el versículo 4 el Señor nos dice: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos. ¿Cómo los pecadores podemos llegar a ser santos? Mediante la redención, no hay otro medio. Para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. La naturaleza, el origen de nuestra salvación es solamente la gracia y el amor de Dios por unos horribles, pervertidos pecadores, por lo vil y despreciable del mundo. Él derramó su amor para nosotros. No nos lo merecíamos, no lo buscamos, no lo queríamos siquiera, lo necesitábamos y mucho, pero ni siquiera nos dábamos cuenta en el estado en que nos encontrábamos. Pero Él en su gracia derramó su amor y sin condición nos llamó a salvación. Ahora, ¿cuál es el propósito de esa redención? ¿Qué es otro de los defectos de la iglesia? ¿Para qué nos redimió Dios? Para hacernos salvos.
para no ir al infierno, para adorar al Señor, para evangelizar, para ir a la iglesia. No. Vamos a leer en el versículo 4, del versículo 4 al 6. Sigamos con el versículo 4 al 6. Dice: Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. ¿Para qué fue que nos redimió el Señor? Para que fuéramos sus hijos. Para ser sus hijos. Sus peores enemigos, los que le quisimos usurpar del trono de Dios, ahora somos llamados a ser hijos. Amén. Los peores enemigos, ahora somos llamados a ser hijos. Los que no merecíamos sino el castigo eterno de Dios, ahora somos llamados a ser hijos. Y eso es lo más hermoso. Es lo más hermoso del texto. Es lo más hermoso de la Biblia. Redimidos para ser hijos. Y eso es un aspecto, quizás el aspecto más importante que debemos conocer de la historia de redención. Dios nos dio redención para convertirnos en sus hijos. Y si Dios nos amó y nos convirtió en sus hijos, nosotros, ¿cómo debemos vivir? Como hijos. Como hijos. ¿Y cómo vive un hijo en relación con su padre? Bueno, no hablemos del modernismo porque es un caos. Pero bíblicamente un hijo delante de su padre vive en amor, en adoración, en respeto, en consagración, en unidad. Generalmente en la Biblia los hijos no se iban de la casa. Los hijos seguían y expandían la casa. Luchaban la guerra juntos en honor a su padre, en honor a su nombre, en honor a su tribu. Por eso dice el Señor que bendito es el hombre que llena su aljaba de hijos, que es la aljaba donde se guardan las flechas. O sea, hijos que iban a la guerra para extender los dominios del Padre. ¿Cierto? En Juan 14 el Señor dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas, hay muchas casas. ¿Por qué? Porque esa era la costumbre del pueblo de Israel. El padre tenía una propiedad que había heredado de su padre, y esa propiedad empezó a extenderse y a poner más moradas, más casas para los hijos. Es una relación estrecha, muy diferente a la nuestra hoy en día. El Señor nos adoptó como hijos. Pero no solamente nos adoptó como hijos, para hacernos hijos, Él tuvo que producir una transformación radical. Y eso es lo que hace la redención, transformarnos radicalmente para convertirnos en hijos. Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha. La redención produce en nosotros una transformación de vida. A los que estábamos muertos en delitos y pecados nos dio vida. A los que estábamos manchados por el pecado nos dio pureza, santidad, nos hizo santos para vivir en santidad. El Señor produce una transformación radical en nuestro ser, y eso es parte importante de la soteriología. La soteriología, el estudio de la redención, es en la redención Dios no nos cambia de vida. Ay, venga el Señor para que le cambie de vida, para que lo pase de pobre a rico, para que le quite esa enfermedad, para que le dé un nuevo trabajito, para que tenga platica. No, el Señor no vino para cambiarnos la vida. Él vino para transformar nuestro ser, pasarnos del pecado a la santidad, de la muerte a la vida eterna, de la carnalidad del pecado a la espiritualidad, de la eternidad en Cristo. Eso fue lo que hizo Dios, hacernos, producir en nosotros una transformación radical. Ahora, ¿cuál es el objetivo central de la redención? Que siendo hijos, seamos instrumentos de su adoración y de su gloria. Por eso sigue diciendo el texto:
para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. La redención tiene un propósito, hacernos hijos, y la redención tiene un objetivo, que seamos alabanza de su gloria. Ahora, la pregunta es, ¿y cuál es la alabanza de la gloria de Dios en los redimidos? ¿En qué consiste la alabanza de la gloria de Dios en los redimidos? Les voy a decir. Ay, que le adoremos, que le cantemos himnos, que seamos obedientes, que tengamos los cultos. La gloria de Dios en la redención al hacernos hijos es que seamos hijos. Porque no merecíamos ser hijos. Y Dios recibe la gloria cuando Él convierte a los más malvados, pervertidos, en hijos suyos. Santos, fieles y amados. ¿Ven cómo se conecta el saludo con el resto de la Biblia, de la carta? Ya estudiamos santos y justos y fieles, ¿no? Ahora, también aquí el Espíritu nos revela ese orden de la salvación. Versículo 4. Dios nos escogió. ¿Quién escogió? Dios. No. Yo puedo escoger el momento, el lugar y la forma. ¿Cómo puedo venir a Cristo? Es más aún, yo puedo rechazar a Dios si quiero. No, Señor. La palabra dice que fue Él quien te escogió. Dentro de toda la humanidad pecadora, Él te miró con gracia y con misericordia y te escogió. ¿Cuándo? Cuando vio que yo iba a ver, cuando vio que yo iba a responder positivamente al llamado de la salvación, cuando yo iba a hacer la oración de fe. No, Él te escogió cuando tú eres un pecador. Desde antes de la fundación del mundo, Él te vio como un pecador y te escogió a pesar de ser pecador. Entonces aquí vemos la elección. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Versículo 4 mismo. La predestinación. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué significa la palabra predestinación? Destinados previamente. Destinados desde antes a una función o a un asunto específico. Bueno, pues el Señor nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. ¿Para que seamos qué? Santos y sin mancha. Y al ser santos y sin mancha, venimos a ser hijos. Pero vamos al versículo 11. En Cristo también fuimos hechos, ¿qué? Herederos. ¿Quiénes son los herederos? ¿Los padres o los hijos? Los hijos. Repite nuevamente el ser hijos. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos ¿qué? Predestinados. O sea, el Señor nos predestinó ¿para qué? ¿Para qué nos predestinó el Señor? Para la adopción, para ser herederos, para ser hijos. En el versículo 13 vemos el llamamiento eficaz. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad. Dios determinó un momento en que nosotros íbamos a oír el mensaje de la verdad. El evangelio que les trajo la salvación. Y lo creyeron. ¿Por qué lo pudimos creer? Porque Dios lo había predestinado así. Y hay algunos que dicen: ay, si el Señor me hubiera salvado a los 15, yo no hubiera caído en todos esos errores, yo no hubiera hecho tantas maldades, ahora sería un hombre muy entregado al Señor, sería mejor que el pastor. Bueno, pues el pastor no es un modelo para que mires, ¿cierto? Cristo es el modelo para mirar. Pero tampoco pudo haber sido antes. Es cuando el Señor, desde antes de la fundación del mundo, determinó el llamamiento, la hora, el día, y dio la conversión, porque oíste el evangelio y obedeciste la fe. ¿Cuántas veces oíste el evangelio? A mí me pasó, yo me burlaba de los evangélicos. Yo les decía: éramos brutos. Eso es para ignorantes. Se me predicó el evangelio cualquier cantidad de veces
Y yo decía, no, ¿por qué? Porque no era el momento. Pero aquí el apóstol nos dice en el poema, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, había un momento específico en que yo iba a creer el evangelio. Y por eso fui salvado. Luego en el versículo 7 veo la justificación. Nuevamente, ¿cuál es el medio de la justificación? La sangre del Cordero de Dios. En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia. ¿Qué nos justifica ante Dios? Si yo vengo y me presento ante Dios y le digo, Dios, aquí estoy, Señor, yo quiero ser bueno, yo quiero cambiar de vida, aquí me tienes, Señor, a la obra, ¿qué me pasaría? Le voy a decir qué me pasaría. Caería fulminantemente muerto. Quedarían cenicitas allí. Eso fue lo que hicieron Nadab y Abiú. Eso fue lo que hizo Ananías y Zafira, lo que hicieron Ananías y Zafira. Si yo me presento ante Dios, ¿qué ve Dios en mí? Ay, una persona tan linda, tan amorosa, que quiere tener una relación conmigo. No, Él ve el pecado que hay en mí. Hasta en esa oración yo tengo pecado. Entonces el Señor me destruye. Pero yo no vengo en mi nombre, vengo con una mampara. Vengo con un escudo y con un libertador que se llama Jesús. Y cuando el Señor me llama, yo acudo en el nombre de Jesús. Y es Jesús que me presenta ante el Padre. Y Él que ve en mí, cuando yo me presento ante el Padre, ¿qué ve en mí? A Cristo. Ve sus llagas, ve su sangre derramada. Y me hace un justificado por su gracia. Luego vemos en los versículos 12 y 13 la regeneración, la conversión. Cuando oyeron el mensaje del Evangelio, el Evangelio que les trajo salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. En el versículo 4 vemos de nuevo la santificación. Nos llamó para ser santos. Entonces entramos en un proceso de santificación. Y en el versículo 14 vemos la glorificación. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Y esto nos habla de un futuro glorioso. Finalmente Dios cumplirá su propósito en ti y te llevará a la eterna gloria. ¿Por qué? Porque a todos los que fueron elegidos, llamados eficazmente, regenerados, justificados, convertidos y santificados, fuimos llenos del Espíritu Santo para que finalmente seamos glorificados. Y así se cumple todo el orden de la salvación. Entonces volvemos a preguntarnos, ¿por qué adorar a Dios? ¿Por qué adorar a Dios? Apóstol Pablo, ¿y por qué adoras a Dios? Muy sencillo. Porque Él te redimió. Porque Él te redimió. La redención que Dios obró en ti ha de producir una gloriosa alabanza al Señor. ¿Por qué el apóstol Pablo adoraba al Señor? El mismo Señor, porque por su causa él estaba preso. ¿Por qué no miraba lo que estaba preso? Miraba lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para redimirnos de nuestro pecado. ¿Por qué alabar a Dios si estoy pasando un mal tiempo? Porque Él te redimió. Y lo más importante de tu vida no es el mal tiempo que estás pasando, o si vas a pasar un buen tiempo. Lo más importante de tu vida es que Cristo te redimió para que fueras hijo y le dieras la gloriosa alabanza. Nuestra redención, tu redención ha de producir una gloriosa alabanza al Señor. Y la debe producir por dos cosas. La primera, por la grandeza y el valor de la redención. La redención no es cualquier cosa. La redención es grande y es valiosa. ¿Por qué? Porque costó la vida de Cristo, el Hijo de Dios. Pero en segundo lugar, ¿por qué hemos de alabar a Dios por nuestra redención? ¿Como agradecimiento? ¿Con acciones de gracias?
Si tú estás en el mar y de pronto encuentras que te estás ahogando, viene una ola grande y ves, ¡ay, auxilio! Y en un momento dado viene un nadador profesional y te saca. Tú le dices, maldito, ¿por qué me sacaste? No, lo abrazas y le dices, gracias por salvarme. Oh, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo pagarte esta salvación? Le agradeces. Bueno, pues la redención de la muerte eterna, del pecado, es mucho más valiosa que un ahogado. ¿Cómo no agradecerle a Dios si nosotros estábamos muertos y Él nos dio vida? ¿A qué conclusión hemos de llegar, hermanos? La iglesia debe conocer profundamente la teología de la redención, la soteriología. ¿Para qué? Con el propósito de que adoremos a Dios con conocimiento, con entrega total, con pasión. Pastor Héctor, ¿y usted por qué canta así esos himnos como tan bullosos? Usted es como carismático, como... No, hermanos, yo adoro a mi Dios porque Él me redimió. Y yo sé que es la redención, porque yo estuve en el más horrible fango del pecado, muerto en mis delitos y pecados, y mire, para la séptima página, allá iba. Y el Señor de allá me sacó. Se ensució sus preciosas manos para sacarme. Como dice el salmista, clamé al Señor y Él me respondió. Me sacó del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación. Puso en mi vida un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Cuando mi Dios me salva, yo le alabo. Amén. No puedo callar mi alabanza. Pastor, ¿usted por qué está gritando en la predicación? Hermanos, porque mi predicación debe alabar la redención de Cristo en mí. Amén. Y debo motivar a mis hermanos a que tengan esa pasión por Cristo, ese amor por Cristo, esa alabanza a Cristo. No me importa lo que los demás digan. Y es que, pastor, usted no es reformado, porque los reformados se paran ahí solemnemente. No me importa si me llamas reformado, o cuadriculado, o triangulizado, que sea, no me importa. Porque yo no predico para ti, yo no vivo para ti, yo vivo para la gloria de mi Dios que me salvó. Y estoy como el apóstol Pablo, aunque esté preso, le cantaré y le adoraré. Amén. Y eso debes hacer tú. Pero ¿cómo puedes llegar a adorar a Dios de esa forma? En primer lugar, contempla la gravedad de tu pecado y las consecuencias de tu pecado. Cuando tú comprendes la gravedad de tu pecado y las consecuencias de tu pecado, entonces podrás ver el valor de la redención. Porque si mi pecado no es nada, no necesito un redentor, yo mismo me salvo. Pero como mi pecado es gravísimo, gravísimo, en supremo gravísimo, necesito un redentor, y ese redentor tuvo que ir a la cruz a pagar por mí. Entonces yo miro cuán grande, glorioso, amoroso es mi redentor. Contempla la gravedad de tu pecado, podrás ver el valor de la redención y apreciar la grandeza de tu redentor. ¿A qué aplicaciones prácticas hemos de llegar? En primer lugar, hermanos, este es un llamado al arrepentimiento. Cada vez que estamos confrontados con la palabra de Dios, hemos de venir al arrepentimiento. Hemos de arrepentirnos. ¿Por qué tenemos que arrepentirnos, hermanos? Porque no hemos considerado la gravedad de nuestro pecado, la grandeza de nuestra redención y el poder de nuestro Redentor, a tal punto que nos lleve a alabarle, como la palabra de Dios dice: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. De ese tamaño es, hermanos. Hemos de arrepentirnos por eso. Hemos de arrepentirnos porque en realidad no hemos alabado a Dios como Él merece ser alabado. Porque Dios te creó para que le alabaras. Y Él no acepta menos que la suprema adoración.
No acepta menos, hermano, porque Él es Dios supremo, glorioso, majestuoso y digno. Pero tú no le puedes alabar por ti mismo. No hay sino un medio para alabarle: la redención en Cristo. Y si tú no comprendes el valor de tu redención, no le vas a alabar como debe ser. En segundo lugar, la segunda aplicación práctica es que esto es un llamado a considerar el fundamento teológico de nuestra adoración. ¿En qué basamos teológicamente nuestra adoración? En la redención. ¿Por qué adoramos? Porque Cristo te redimió. ¿Por qué adoras tú? Porque Cristo te redimió. ¿Por qué haces un devocional en la mañana? ¿Por qué oras antes de acostarte a dormir? ¿Por qué oras antes de comer el almuerzo? Adorando y glorificando al Señor y dándole gracias. Por la redención. Por la redención. Por la redención. Debemos considerar el fundamento teológico de nuestra adoración. En tercer lugar, este es un llamado a la iglesia a vivir en adoración plena por la bendición. Hemos sido bendecidos por Dios en Cristo Jesús en los lugares celestiales con toda bendición. La redención. Y la iglesia debe vivir en adoración, exaltando supremamente la redención de Cristo. En cuarto lugar, la cuarta aplicación práctica es un llamado a los creyentes, a los no creyentes, aquellos que aún no han creído. Hoy el Señor te dice: hombre, mujer, tú fuiste creado para adorar a Dios. La razón de tu existencia es que tú adores a Dios. Pero debido al pecado original de nuestros primeros padres, Adán y Eva, al pecado heredado de nuestros padres y al pecado volitivo de cada uno de nosotros, la consecuencia es que nosotros no estamos en capacidad de adorar a Dios. No estamos en capacidad de adorar a Dios. Y si un hombre dice que está adorando a Dios en estado de pecado, en naturaleza de pecado, miente. Y no está adorando al Dios verdadero, está siendo un idólatra. Está adorando a un Dios falso, porque Dios no acepta la adoración de gente que no sea sus hijos. Dios recibe la adoración de sus hijos solamente. ¿Saben? Somos un pueblo exclusivo, aunque a la gente le molesta. Somos un pueblo exclusivo, guardado para Dios. Toda la Biblia lo dice. Las consecuencias de tu pecado es que finalmente va a ser el infierno. Y para eso estoy aquí como un profeta, diciéndote: o te arrepientes de tu pecado, o también vas para la paila mocha, eternamente y para siempre. Y allí sufrirás, y el Señor Jesucristo lo dijo: allí será llorar y el crujir de dientes. Allí, si en esta tierra has sufrido, esa es una pequeña muestra gratis del reino de las tinieblas. Lo que vas a sufrir en el infierno será eterno y desastroso. Pero hoy el Señor te ha expuesto el Evangelio. Él vino al mundo, siendo Dios, se hizo hombre, fue a la cruz para darnos la redención, para darte a ti, pecador, la redención, así como un día me la dio a mí, terrible pecador, de todos los pecadores el mayor. Y Él por su gracia me dio la redención. Hoy por su gracia tú puedes recibir su redención. Hoy el Señor te está abriendo las puertas. Y el Señor dice: todo el que me viene, yo no lo echo fuera. Todo el que golpea mi puerta, yo le abro. Ven a Cristo. Ven a Cristo y recibe su salvación. Recibe los beneficios de ese sacrificio en la cruz. Hoy el Señor te llama. Ven a Cristo. Arrepiéntete y recibe la gracia de la vida eterna. Que el Señor sea glorificado por siempre en su iglesia, por su redención. Que su gracia se siga derramando en nosotros en el cumplimiento de su redención. A Él sea la gloria por siempre, en Cristo Jesús. Amén. Oremos. Precioso Dios, cuán hermoso es estar frente a tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has dado el privilegio de conocer estos principios de la palabra. La adoración por causa de la redención, podríamos resumirlo. Gracias, Señor. No éramos quienes para recibir la redención.
No lo merecíamos, pero por gracia nos la diste. Y nos diste la redención no para hacer cosas, sino para ser de nuevo personas. Los que antes éramos demonios, ahora somos personas. Los que antes estábamos destinados para el fuego eterno, ahora somos personas, hijos de Dios. Y si hijos, somos herederos de la gracia y coherederos con Cristo Jesús. Y hemos sido sellados con el Espíritu Santo, quien es las arras de la redención para llevarnos al glorioso final. Gracias, Señor, por exponer delante de nosotros este poema que nos habla de la redención y condúcenos a su objetivo: adorarte, alabarte y glorificarte conforme a las riquezas de tu gracia en Cristo Jesús. Bendito y alabado sea, Señor, en tu iglesia por siempre. Amén y amén. Aquí hay personas que nos sintonizan por los medios virtuales. Un saludo muy especial. Gracia y paz. Que el Señor siga transformando sus vidas. A los que están enfermitos, que la sanidad del Señor venga sobre ustedes. El poder del Señor traiga sobre ustedes una nueva energía, traiga sobre ustedes el vigor para adorarle de todo corazón. Los esperamos por aquí el próximo domingo a las 9:15 de la mañana para hacer el estudio bíblico acerca de la epístola, de la panorámica de la epístola a los Colosenses. Filipenses, segunda parte. Ya acabó Filipenses, sería Colosenses, primera parte. Y luego tendremos el culto al Señor. Y les anticipo, tendremos a un precioso hermano en la fe que nos va a deleitar indudablemente con un exquisito sermón de la palabra de Dios. El Señor le bendiga, el Señor le guarde y haga brillar su faz sobre ustedes y les dé paz. Amén. De esta forma terminamos